Bien, queridos hermanos, el mensaje de hoy día se llama Pasando la prueba. Está basado en el libro de Santiago, en los versos 2 y 4 del capítulo 1, donde dice claramente, lo voy a leer rapidito: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En estos breves versículos de la palabra de Dios, tenemos un mensaje tan profundo que lo vamos a analizar y primeramente vamos a pasar al contexto. Bien, para introducirnos en el tema, voy a contar una pequeña historia que nos va a ayudar a reflexionar este tema tan profundo, ¿no? Dos mujeres vivían en un centro de rehabilitación. Ambas habían padecido sendos derrames cerebrales. Estaban prácticamente incapacitadas. Una de ellas se llamaba Marga y tenía parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Y la otra mujer se llamaba Raquel, que tenía permanentemente un daño en su parte derecha. Como se darán cuenta, ambas estaban totalmente destrozadas por lo que les había sucedido, porque ya no podrían seguir disfrutando de un pasatiempo que siempre les había gustado, de lo que siempre habían disfrutado, tocar el piano. Entonces estaban amargadas. Tremenda prueba para estas mujeres, el derrame cerebral, una inhabilitada del lado izquierdo, otra del lado derecho. Un día se encontraron ahí en el centro de rehabilitación, se pusieron a conversar acerca de sus vidas. Cuando se enteraron de que compartían la misma afición por la música, se les ocurrió una idea. Le hablaron de esta idea al director del centro de rehabilitación, el cual consiguió un piano y les ayudó a sentarse en un banco poco más largo de lo habitual. Marga tocaba las notas correspondientes a la mano derecha, mientras Raquel hacía lo propio con la mano izquierda. Miren, no solamente, amados hermanos, estas mujeres incapacitadas empezaron a ejecutar unas hermosas melodías juntas. Además de ello, de compartir la música, habían desarrollado una tremenda y profunda amistad. El plan de Dios es a veces difícil de comprender, pero el plan de Dios es que trabajemos juntos con otros, vivamos con otros y nos divirtamos con otros. Cuando elegimos compartir nuestro tiempo, nuestro espacio con los demás, obtenemos paz y gozo como retribución. Esta historia me llevó a una reflexión interesante, porque yo veo en esta historia tres variables que para mí son importantes, ¿no? La elección, la experiencia y el estado. Primera cosa, la elección, ¿no? Nosotros somos elegidos de Dios, pero cuando estamos en problemas, en pruebas diferentes, podemos elegir. Elegir quedarnos en una manera deprimida o elegir salir adelante. Es un problema de elección. Eso tenemos que tenerlo presente. ¿Qué elegimos nosotros, hermanos? Quedarnos ahí deprimidos, todo. No, tenemos que elegir ser positivos en la palabra de Dios. Estas mujeres podían elegir quedarse allí, ¿no? Pero eligieron compartir sus vidas, compartir su afición. ¿Cómo está eligiendo tú, mi hermano, tu vida ante las pruebas? Segundo, experiencia. No podemos quejarnos y decir que
solo a mí me ha pasado esta experiencia, es lo peor, ¿no? Sí, Dios no me quiere. Las experiencias vienen para todos. Las experiencias tienen que ser vistas como una oportunidad, ¿no? Tienen que ser vistas como una oportunidad. Entonces, queridos hermanos, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo es que no estamos libres de que nos pase cualquier cosa, cualquier experiencia que tengamos. Pero una cosa es pasar la experiencia sin Dios y otra es pasarla con Dios. Encontrar las maneras de salir. Y tercero, el estado. Creo que cada experiencia, cada situación que vamos viviendo, sobre todo las situaciones malas y las pruebas, tienen que hacernos reflexionar en qué estado nos encontramos, cómo está nuestro corazón, nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si nos ha venido una enfermedad, nos lleva a una profunda reflexión y nos dice en qué estado nos encontramos, no solo en el plano físico, ¿no? Sino en el plano espiritual. Eso es importante, hermanos, ¿no? Eso es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Que sepamos elegir, que entendamos que vamos a tener experiencias malas y analizar el estado en el que nos encontramos. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19, ¿no? Sí. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios había dejado muchas leyes, ¿no? Están en el libro de Deuteronomio. Y Moisés recalca estas leyes en ese libro y les dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos. Y les da una opción a los israelitas de elegir entre la vida y la muerte, entre elegir la bendición y la maldición. Y les dice como resultante, ¿no? Escoge pues la vida, ¿no? Y escoger la vida significa escoger a Dios. Cada día, mis queridos hermanos, yo creo que hay un problema de elección, experiencia y estado en nuestras vidas. Elección porque elijamos la vida, elijamos a Dios. Experiencia porque cada día es una experiencia que puede ser nueva y una oportunidad para acercarnos a Dios. Y estado es cada día un estado de reflexión para ver cómo nos encontramos ante la presencia de Dios. No se olviden esto, hermanos. Elección, experiencia y estado. Así somos en cada vida, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Quedarnos ahí sentados o salir adelante? Miren, encontré esto que me parece muy sustancial, ¿no? La vida no puede darme gozo y paz. La vida en sí misma es difícil, ¿no? Y no puede darme gozo y paz. Yo debo conseguirlos a través de Dios. El gozo y la paz se consiguen a través de Dios, ¿no? Miren eso, ¿no? La vida no puede darme gozo. La vida solo me da tiempo y espacio. Me da cierto tiempo de vida, me da un espacio de libertad de movimiento que puedo hacer en base a la voluntad que Dios me ha dado. Pero la pregunta nace aquí: ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? ¿En qué estoy ocupando mi labor, mi espacio? Y yo creo, queridos hermanos, que ese tiempo y ese espacio debemos ocuparlos con Dios. Lamentablemente, el ser humano, su tiempo y espacio está ocupado en otras cosas. La política, la ciencia, todo está bien, pero la prioridad en nuestras vidas debe ser Dios. Por eso el ser humano no puede pasar las pruebas, ¿no? Como estamos llamando a esta prédica, pasando la prueba. Le cuesta porque solo se aferra al mundo. Hoy día me mandaron un video muy interesante donde aparece una mujer hermosa
y que empiezan a hacerle una entrevista. Tú la ves y es una mujer hermosa, preciosa. Y la única particularidad que yo notaba es que en la sien derecha tenía como una lucecita. Resulta que había sido un robot, pero parece humana, ¿no? Y le hacen la pregunta a ella, ¿no? El periodista le hace, o sea, tú eres un robot. Sí, dice, soy creado por la inteligencia humana, dice, sí, ¿no? ¿Y qué se llama? Y el robot continúa y le dice, el periodista le pregunta y le dice, dice que tú eres muy inteligente, mucho más inteligente que el hombre. Y la robot responde, sí, puedo hacer muchas operaciones, resolver muchos algoritmos, pero hay algo que yo no tengo. ¿Y qué es lo que no tienes, Les? Y el robot responde, no tengo alma. Y eso es real, hermanos. Es una cosa que está sucediendo, ¿no? El hombre está llegando a eso, ¿no? Pero nosotros, nuestro Dios nos ha creado con un alma para que nos acerquemos a Él, para que nuestro tiempo y espacio sea ocupado por Él. Bien, hermanos, con esa introducción he dividido esto de pasando la prueba de los versículos de Santiago que vamos a analizar de la siguiente manera. Pasamos la prueba, ¿no? Primero, con predisposición. Luego vamos a tener el concepto de lo que es una prueba, el resultado de la prueba, la paciencia, la perfección y el propósito. Entonces, vamos a analizar estos puntos rápidamente y que nos llegue al corazón. Repito, y quiero que te lo grabes, hermano, en tu corazón. Predisposición, prueba, paciencia, perfección y propósito. Con esos dos versículos vamos a analizar esto. El primer punto, predisposición, Santiago 1:2a. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El libro de Santiago es un libro que va a la práctica, es la práctica de la fe. Y este libro es muy hermoso porque Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, eh, escribió este libro con el propósito de que la fe sea ejercida, no se quede solamente en teoría, ¿no? La ortopraxis y la obediencia se noten en el cristiano. El capítulo 1 y 2 habla de las consecuencias de la fe, el capítulo 3 la comprobación de la fe, el capítulo 4 y parte del 5 los conflictos de la fe, y el capítulo 5 del 7 al 20 la constancia de la fe. O sea, me habla de la fe. Entonces, en este primer capítulo, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no? Tened por sumo gozo. Esto me lleva a pensar tres cosas. ¿Cómo pasamos la prueba? Primero con alegría, ¿no? Con alegría debemos pasar la prueba. No es que seamos masoquistas, queridos hermanos, ¿no? Pero hay que alegrarnos de las pruebas, porque sabemos que Dios está presente en nosotros, nos está trayendo esas pruebas para forjarnos nuestro carácter. Miren lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. La palabra regocijaos viene del griego jairos, y quiere decir estar alegre, feliz, gozoso. A pesar que estemos tirados en una cama o lo que sea, ¿no? Tratemos de estar con alegría, porque eso es lo que nos pide Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo la alegría. ¿Qué es la alegría? Es estar alegre, es estar gozoso, estar feliz, no de una manera circunstancial. La felicidad en sí mismo es circunstancial. Me han regalado hoy día, estoy feliz, me ha pasado algo bueno hoy día, estoy feliz, pero eso pasa, de pronto me vuelvo a la tristeza. En cambio, el gozo, cuando viene de Dios, esa alegría intensa es permanente, a pesar de que nos pasen cosas malas. Entonces, primer consejo, hermanos,
Si estamos en una prueba, tratemos de estar con alegría, tal como dice la palabra de Dios. Esa alegría es en el Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor, siempre en el Señor. Lo segundo, ¿cómo pasas una prueba? Con actitud. La actitud es un procedimiento del ser humano que conduce a un comportamiento en particular. Es una reacción, es una intención o propósito. Ese comportamiento se produce cuando hay circunstancias, es una reacción a circunstancias. Me ha venido algo malo o bueno y reacciono, ¿sí? Generalmente ante lo malo a veces reaccionamos de manera mala. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo y están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Hay personas que reaccionan todo negativo, una actitud negativa. Repetidamente a todo lo que les pasa es negativo. Esta circunstancia, este procedimiento que se llama actitud, tiene una aplicación en nuestro carácter, ¿no? Y nos hace sentir de una manera determinada. Miren lo que dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier prueba o lo que sea, debemos responder con gentileza. La palabra gentileza quiere decir de la manera apropiada, amable, apacible, afable. Una actitud positiva, ¿no? No airarnos, no renegarnos, no resentirnos, no echar la culpa a otras personas de lo que nos pasa, etcétera. Tener una actitud. La actitud, la reacción anímica positiva para la prueba que estamos pasando. Hermanos míos, tened por sumo gozo, actitud positiva, alegría, actitud positiva y con agradecimiento. El agradecimiento es estar siempre reconocido por lo bueno y por lo malo. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, preocupados, con cuidado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quiero decirles, hermanos, con esto? Que cuando estamos pasando una prueba, agradezcamos al Señor, porque Él nos está mandando eso, porque seguramente hemos pedido algo. Tal vez le hemos pedido que nos ayude a cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, cambiar nuestro estado de obediencia, a crecer, a madurar espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acción de gracias. Oración y ruego con acción de gracias, agradecimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo, pasando la prueba con alegría, con actitud de agradecimiento. Esa es nuestra predisposición ante la prueba. Hermanos, quiero que me entiendan muy bien. Predisposición es el primer elemento de la prueba. Segundo, entendamos qué es una prueba. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos dice Santiago. Miren, la prueba, ¿qué es una prueba? La prueba, primeramente, es algo que está orientado, explicado como acción. Es una acción. ¿Qué es la acción? ¿No? La acción es algo que está relacionado como un examinador de la fe y de la obediencia, ¿no? Para que me entiendan, leamos un poco Génesis 2:17, ¿no? Dios le había dicho a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le había puesto una prueba. Dios le había dado todo y lo había colocado en el huerto del Edén, pero le puso una prueba. Una especie de comprobación de su fe. Le había dado todo, una libertad grande. Pero le había dicho, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una pequeña condición, una pequeña prueba, porque el día de que él comieres, que el día de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente Adán no pasó la prueba. Ahí está un enfoque de la prueba. La prueba es un hecho o evidencia, una razón o argumento utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo, de una acción, de una tesis, una teoría. Dios quería probar en el hombre su fe. Pero hablando de acción, también podemos definir a la prueba como una tentación. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tentó a la mujer. Una prueba también es una tentación. Y el Nuevo Testamento habla de las pruebas como tentaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 29:3 dice, las grandes pruebas, aquí se habla que las pruebas son evidencias, que dieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas. Dios dio evidencia de su actuar ante la humanidad haciendo grandes pruebas. Abrió el Mar Rojo, ¿no? Y trajo las plagas para que el pueblo sea libre. Dios ha dado muchas evidencias de su actuación y de su reinado del universo. Entonces, una prueba es una acción que hay que verlo en varios sentidos. Por ahí Dios nos está poniendo una condición para nuestras vidas, para que seamos obedientes. Nos está mostrando, nos está dando pruebas de su existencia de maneras hermosas y a veces nosotros las ignoramos. Nos está dando pruebas de muchas cosas, nos está poniendo a veces tentaciones, está permitiendo, porque Dios no tienta, ¿no? Está permitiendo que hayan tentaciones para que nosotros vayamos creciendo. ¿Se dan cuenta? Eso es un primer aspecto de la prueba. La prueba también está orientada como aflicción. Por eso el verso de Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, diferentes formas de pruebas, aflicción. La aflicción viene como un soporte para la corrección disciplinaria y es forjadora del carácter. Primera Pedro 1:6, miren lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en diversas. Alégrense en diversas pruebas. Van a ser afligidos en diversas pruebas, pero Dios va a estar con ustedes. Vamos a ser afligidos. La palabra aflicción quiere decir angustiado, entristecido. Y la palabra prueba en el Nuevo Testamento viene del griego peirasmos, que quiere decir una experiencia mala, una tentación, algo para disciplinar, la aflicción. O sea que una prueba es una aflicción, queridos hermanos. Las preguntas que les hago a ustedes, en este momento están pasando aflicciones diferentes, todos estamos pasando aflicciones de salud, económicas, de todo estamos pasando aflicciones. Pero recuerden que son acciones que Dios está poniendo está permitiendo en sus hijos. Estoy hablando de los hijos de Dios. Finalmente, la prueba es una manifestación del amor de Dios.
un efecto de ese amor. Miren lo que dice Santiago 1:12, el mismo libro de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, Dios me ha mandado una prueba difícil, no me aman. No, al contrario. Si les ha llegado una prueba, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, hermanas en Cristo, es porque Dios les ama. Porque Dios quiere que pasen esa prueba, ¿no? Con amor, gozo, pero separados de Él, nada podemos hacer. Es la prueba del amor. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha llamado a los que aman. Y todas las cosas malas tienen un propósito bueno. A la postre traen algo bueno. En este tiempo de pandemia o de cuarentena, he pasado muchas pruebas, queridos hermanos. Pero yo agradezco al Señor porque me ha acercado más a Él. Cada vez me acerco más a Él, veo una oportunidad más de acercarme a Él, de leer su palabra, de tratar de buscar el consuelo, la esperanza en el plan de Dios. Qué manera más maravillosa de pasar las pruebas. Y sigo pasando pruebas. Lo digo de corazón. Es el amor de Dios. Siento el amor de Dios en mi vida. Momentos de crisis los vamos a tener todos. Entonces, pasar la prueba significa entender esto, ¿no? Entender la acción la prueba, como aflicción y como amor de Dios. Esas tres cosas, para que se vayan acordando ustedes cómo debemos soportar y pasar la prueba. Paciencia, el tercer elemento. El verso de Santiago, los versos de Santiago dicen, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La evidencia de vuestra fe va a ser la paciencia. Entonces, aquí está hablando de tres elementos fundamentales para mí. Primero, la paciencia que mira al futuro, ¿no? O sea, dice que la prueba va a conducir a un resultado que se llama paciencia, ¿no? Y la paciencia mira al futuro, no solo al presente. En el presente no sucede, no cambia nada y nos desesperamos, pero la paciencia es para el futuro. Hebreos 6:12, mire, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La Biblia es un libro de promesas. Más de 1000 no sé cuántas promesas hay en la Biblia, hermanos. Por eso les pido de corazón que miren al futuro y tengan paciencia. Tengan aguante. La paciencia es el aguante alegre, ¿no? Hacia el futuro. Segundo elemento, la fe. La fe produce la paciencia. Si nos impacientamos o lo que sea, está fallando nuestra fe, ¿no? La fe produce la paciencia. Miren lo que dice Santiago 1:3, lo que hemos leído hace un momento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba de que tenemos fe en Jesucristo es la paciencia. Y es bien interesante. Primero, analicemos, sabiendo, la palabra sabiendo quiere decir que reconocemos que la prueba, aquí la prueba es doquimión, es algo que es digno de confianza, confiable, sabiendo que es seguro, ¿no? En otras palabras,
que vuestra fe, vuestra confianza en Jesucristo va a producir, o sea, que va a producir, va a lograr, va a conseguir paciencia. A ver, lo leemos en los términos griegos, ¿no? ¿Sí? Notando, reconociendo que la seguridad de vuestra confianza en Jesucristo, ¿no? Va a lograr la paciencia como un fruto. Y nuestra vida ya tiene que ser diferente. Gálatas 2:20, miren lo que dice Pablo, ¿no? Hablando de su vida cuando ya conoció a Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente clasificado. Y ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros. No, lo que vivimos es en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive su vida a través de nosotros. Esa es la fe. Y entendemos mediante la fe que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Luego, hay que entender que la paciencia, ese aguante que debemos tener, ese aguante alegre, es una virtud del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, como dice el libro de Santiago, es un libro práctico dentro de la ortopraxis, ¿no? No solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Eso dice Santiago. Por tanto, nuestra paciencia es un fruto práctico de la fe, de la doctrina de la fe que nosotros hemos aprendido para seguir en Cristo, y ahora debemos ejercer esa práctica mediante la paciencia, ¿no? Reflexionemos sobre esto, mis queridos hermanos. La paciencia tiene que ver con el futuro. Es una consecuencia de la fe y es un fruto, es una muestra de lo que realmente somos, hijos de Dios. Vamos con el verso. Continúa el siguiente parágrafo de los versos que estamos analizando y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O sea, Dios está poniendo la prueba, todo eso, para que nosotros tengamos paciencia y que además logremos perfección, seamos perfectos y cabales, dicen. El análisis de esta porción de la Escritura me lleva a tres cosas. Primero, la correspondencia con Dios. Dios quiere que estemos en correspondencia con Él. Mateo 5:48, miren lo que dice. Sed pues vosotros perfectos. La palabra perfecto viene del griego teleios, que quiere decir completo, maduro. Por eso Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz, lanzó la palabra teletestai, que quería decir completo está, consumado está. Entonces, Dios, en la correspondencia de sus hijos, en que seamos correspondientes con Él, nos dice que seamos pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto y quiere que nosotros seamos perfectos, o sea, completos. Por eso el segundo elemento de este análisis es la completitud como obra de Dios en Cristo, ¿no? Dios va a completar una obra en nosotros, en ustedes, mis queridos hermanos. La salvación es el comienzo de esa obra cuando nacemos de nuevo. Pero Cristo está trabajando en nosotros todo el tiempo, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido, la palabra persuadido es seguro de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a completar su obra en cada uno de ustedes, así que no se sientan mal, mis queridos hermanos, que están pasando una prueba, dicen, yo soy más incompleto que otro, no puedo, no tengo la paciencia de otros. No, Dios trata con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros caracteres, a nuestra personalidad y a muchas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es entregarnos a Él, ser obedientes a Él, estudiar su doctrina, hacer lo que tenemos que hacer, hermanos. Y dejemos a Dios que complete la obra que Él tiene para nosotros en el tiempo. Por otro lado, me ha llamado la atención este término cabalidad. La cabalidad es una parte de la perfección. ¿Qué quiere decir que algo es cabal? En el mundo profano, en el mundo, nosotros definimos la cabalidad como algo que entra justito, ¿no? Una pieza, digamos, que entra a algún hueco de manera justa. Cabalito decimos. Ha entrado perfecto, sin sobrar nada, cabal. Y Dios dice respecto a la cabalidad, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, escuchen esto, hermanos, para que fuesen hechos conformes, cabales, cabalitos, similares a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios es cabalito, podríamos decirlo así coloquialmente, ¿no? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cabales, correctos a la imagen de su Hijo. Perfección. La perfección es correspondencia, completitud y cabalidad. Y miren aquí algo tremendo, cómo termina el verso, ¿no? Grábense esto en su memoria, estos versículos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y termina, sin que os falte cosa alguna. Antes de convertirme a Cristo, convertirme a Dios, al cristianismo, yo sentía que me faltaba algo. Sentía un hueco en el corazón, algo que no podía llenar eso, ¿no? Buscaba qué era lo cabalito para ese hueco en el corazón. Me faltaba algo en mi vida. Traté de llenar esas cosas con muchas otras situaciones, leyendo libros, lo intelectual, trabajando. Bueno, lo tratamos de llenar de muchas maneras, ¿no? Pero nada podía llenar aquello. Siempre me faltaba alguna cosa. Cuando conocí a Cristo, Él llenó ese vacío. Él llenó ese hueco. Y así trabaja nuestro Señor Jesucristo. Tiene un propósito para cada uno de nosotros, para que no nos falte nada, queridos hermanos. Así que yo quisiera que ustedes en su corazón reflexionen sobre este tema, sin que os falte cosa alguna. Por tanto, para que no nos falte cosa alguna, nosotros debemos prepararnos con la palabra. La ortodoxia y el conocimiento de la doctrina. Ese es el propósito de Dios, que nosotros lo conozcamos mediante la doctrina. Segunda Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos estar preparados para el mundo. Es curioso, ayer
Leí algunas noticias de ciertos países. Nuestro presidente dijo, no sé si ayer o antes de ayer, estamos preparados para enfrentar el COVID, y muchos dicen, ¿no? Lo malo es que no veo nada de preparación. Sí. Quisiera que nosotros, los cristianos, digamos, ¿no? Estoy preparado para la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Estoy preparado para afrontar las pruebas que van a venir de aquí en adelante. ¿Cómo prepararse para la prueba? Para pasar la prueba. Con la palabra, hermanos. En el verso 16 de 2 Timoteo capítulo 3, dice, no toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado, equipado, enteramente equipado para toda buena obra. ¿No? Así que, hermanos, queremos ser santos a los ojos de Dios. Preparémonos con la palabra. Luego viene la ortopraxis, la práctica de la palabra. A veces podemos repetir versos, podemos estar estudiando la Biblia, pero no la practicamos. La ortopraxis, lo que nosotros manejamos. La ortopraxis es la práctica de la fe, lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, verso 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra hacedores en el griego es la palabra griega poietes, de ahí viene la palabra poeta. Poeta es una persona que desempeña algo, ¿no? Los poetas a veces transformaban la belleza de la naturaleza en palabras, o el amor, un sentimiento lo ponían en palabras, ¿no? Es un desempeño de algo, es desempeñarse en algo. Nosotros debemos desempeñar nuestra fe. Debemos ser poetas de nuestra vida, practicando la palabra, ¿no? Es decir, llevando esa ortodoxia a la práctica, expresándola en la práctica. Y así no solamente seremos oidores, solamente escucharemos la palabra, meros oyentes. Y ahí nos vamos a engañar, como dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos. La preparación es la ortodoxia, la práctica es la ortopraxis. Hay algo sumamente importante que dice este propósito, sin que os falte cosa alguna. Dios en su plan perfecto ya ha hecho una promesa, ha hecho muchas promesas al hombre, a sus hijos. La promesa de la conquista del mundo y el nuevo cielo y la tierra. ¿Cómo conquistar el mundo? A través de la fe. Por ejemplo, ahorita estamos pasando una pandemia tremenda, hermanos. Yo creo que si el hombre tuviera fe en Dios y ejercería esa fe, podríamos enfrentar la pandemia de otra manera. Pero la fe en qué está, hermanos, está en la vacuna. Todo. No, no digo que no se haga la vacuna, pero si se hace la vacuna sin fe y con fe es muy diferente. Con fe en Dios y sin Dios. Dios nos ha prometido la conquista del mundo y no me estoy inventando. Si agarran su Biblia, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. La palabra paz se irene, calma, prosperidad, para que en mí tengáis paz. Y escuchen lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción es presión, estrechez, angustia, tribulación, persecución, pruebas. En el mundo vas a tener, no te vas a librar de eso, ¿no? Pero ahí viene la promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo.
y nosotros podemos apropiarnos de esa victoria en el mundo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa, hermanos. Sin que os falte cosa alguna. No nos falta nada, hermanos. Solamente nosotros parecería que queremos entender que nos falta todavía algunas cosas. No nos falta nada, hermanos. Preparémonos, practiquemos y apropiémonos de las promesas. Además, que Dios nos ha prometido un nuevo cielo y una tierra. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estamos en una prueba, queridos hermanos, tenemos dolor, llanto, tristeza, debemos entender, sé que no es fácil, pero debemos entender que eso es pasajero. Esas primeras cosas van a pasar. Porque hay un problema más grave que resolver, la eternidad. Y Dios lo ha resuelto. Y te ha prometido a ti, mi hermano, a mi hermana, a nosotros, hermanos, nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, esa es la promesa. Aferrémonos a esas promesas. Entonces, ese es el propósito de Dios. Estemos preparados, que ejerzamos un testimonio práctico y nos apropiemos de las promesas. Por tanto, conclusión de toda esta prédica. Primero, como observación, como problema, podremos entender y nos podemos preguntar, ¿por qué pasamos pruebas? Si nosotros somos hijos de Dios, no deberíamos pasar pruebas. ¿Cómo paso una prueba? Estoy sufriendo, estoy amarrado, estoy triste, no puedo superar, estoy deprimido. La ortodoxia nos dice, la teoría, la doctrina nos dice en muchas partes, como dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo pasar la prueba? Con fe y con paciencia, porque la paciencia es un producto de la fe, es un fruto. ¿Sí? Y además, no solamente esa fe tiene que quedarse en teoría. Santiago 1:4 nos diga, nos tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Debemos hacer la práctica. Y todo esto debemos hacerlo en la obediencia. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La única forma de pasar una prueba es en obediencia. Guardar su palabra. ¿Qué quiere decir la palabra guardar? ¿No? La palabra guardar quiere decir estar en vigilia, estar a la expectativa, ¿no? Tener el ojo sobre, ¿no? Sí. Es una custodia, debemos custodiar la palabra, ponerlo en nuestro corazón. Y de esa manera vamos a entender que el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha completado en nuestras vidas, porque estamos en él. Así que, mis queridos hermanos, quisiera transmitirles ese sentimiento de fe a todos ustedes. Pasar una prueba puede ser difícil para cada persona, de acuerdo a sus caracteres, a su personalidad. Otros se deprimen más, menos, ¿no? Una pequeña prueba puede significar mucho para una persona y otra persona puede pasarlo más rápidamente. Pero estoy seguro que si nosotros ponemos la confianza en nuestro Señor, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces, por favor, quisiera que lo repasen esto, que lo pongan en su corazón,
y estoy seguro que la prueba va a pasar como pasa ese redondito ahí ¿no? Rápidamente, y Dios me los bendiga grandemente, ¿no? En este día, en este domingo, que tenemos la oportunidad de participar de la palabra de Dios. Gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, les guarde y les cuide mucho.